En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Padre Todopoderoso y Eterno, queremos darte gracias en esta noche, Señor, Padre Celestial, por permitirnos estar nuevamente aquí para adorarte, para glorificarte, para darte gracias, Señor, por una semana más de vida, por una semana más de alimentos, de bendiciones, de la vida de nuestras familias, de nuestros estudios y trabajos. Queremos pedirte en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo que nos llenes del poder del Espíritu Santo para que sea Él el que nos guíe, nos oriente y nos bendiga. Hable a través de tu palabra, Señor. Señor Jesucristo, te damos gracias por tu intercesión diaria, por tu mediación diaria, Señor. Gracias por ese hermoso sacrificio, ese poderoso sacrificio que diste en la cruz cuando entregaste tu vida por nosotros. Espíritu Santo, te pedimos que en esta noche nos bendigas, nos guíes y seas tú el que habla a través de tu palabra y a través de nosotros. También queremos pedir la protección, la bendición y la intercesión de la Santísima Virgen María, para que ella nos cubra con su manto poderoso de todas las acechanzas del maligno. A los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael también les pedimos que nos protejan en esta noche con sus alas, y aparte de nosotros todo espíritu maligno. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, capítulo número 25 del primer libro de Samuel. Muerte de Samuel. Samuel murió y todos los israelitas se reunieron para llorar su muerte. Lo enterraron en su casa, en Ramá. Después David se fue al desierto de Parán. David y Abigail. Había en Maón un hombre muy rico, dueño de 3000 ovejas y 1000 cabras, que tenía sus negocios en la ciudad de Carmel, donde acostumbraba trasquilar sus ovejas. Este hombre se llamaba Nabal y era descendiente de Caleb. Era un hombre rudo y de mala conducta. Por el contrario, Abigail, su esposa, era hermosa e inteligente. Cuando David, que estaba en el desierto, supo que Nabal se encontraba en Carmel trasquilando sus ovejas, envió a 10 de sus criados con la orden de saludar a Nabal de su parte y darle el siguiente mensaje: recibe, hermano mío, mis mejores deseos de bienestar para ti y tu familia y todos los tuyos. He sabido que te encuentras trasquilando tus ovejas. También tú sabrás que tus pastores han estado en Carmel con nosotros, y que mientras ellos estuvieron con nosotros, y que nunca se les molestó ni se les quitó nada. Puedes preguntar esto a tus criados y ellos te lo confirmarán. Por esta razón te ruego que tengas ahora consideración con estos muchachos, que en buen momento llegan, y que nos des, tanto a ellos como a mí, lo que tengas a mano, pues soy como tu hijo. Los criados de David fueron y transmitieron este recado a Nabal, y se quedaron esperando la respuesta. Pero Nabal les contestó: ¿quién es David? ¿Quién es ese hijo de Jesé? Hoy en día son muchos los esclavos que andan huyendo de sus dueños. ¿Acaso voy a tomar la comida y la bebida y la carne que he preparado para mis trasquiladores
y voy a dárselas a gente que no sé ni de dónde es? Los criados de David tomaron el camino de regreso, y cuando llegaron ante David, le contaron todo lo que Nabal había dicho. Entonces David ordenó a sus hombres: todos a las armas. Sus hombres se colocaron la espada al cinto, lo mismo que David. Y así 400 hombres se fueron con él, mientras que otros 200 se quedaron cuidando el material. Pero uno de los criados de Nabal fue a decirle a Abigail, la mujer de Nabal: desde el desierto, David envió unos mensajeros a saludar a nuestro amo, pero él reaccionó muy groseramente. Sin embargo, esos hombres se han portado muy bien con nosotros. Durante todo el tiempo que anduvimos con ellos por el campo, nunca nos molestaron ni nos quitaron nada. Al contrario, de día y de noche nos protegían, tanto a nosotros como a nuestros rebaños. Pero como el marido de usted tiene tan mal genio que no se le puede hablar, piense usted y vea lo que debe hacer, porque con toda seguridad algo malo va a venir contra él y contra toda su familia. Rápidamente Abigail tomó 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas asadas, unos 40 litros de grano tostado, 100 tortas de uvas pasas y 200 tortas de higos secos. Luego lo cargó todo en asnos y dijo a sus criados: adelántense ustedes, que yo los seguiré más tarde. Sin decir nada de esto a su marido, Abigail montó en un asno y a escondidas comenzó a bajar del monte. De pronto vio que David y sus hombres venían a su encuentro y fue a recibirlos. David venía pensando que de balde había protegido todo lo que Nabal tenía en el desierto, sin quitarle nada de su propiedad. Después él le había pagado mal por bien. Así que juró: que Dios me castigue duramente si de aquí a mañana no acabo con todos los varones parientes suyos. En cuanto Abigail vio a David, se bajó del asno y se inclinó hasta el suelo en señal de respeto. Luego se echó a sus pies y le dijo: que la culpa, mi señor, recaiga sobre mí. Yo le ruego a usted que me permita hablarle y que escuche mis razones. No haga usted caso de Nabal, ese hombre grosero, porque él, haciendo honor a su nombre, Nabal significa estúpido, es realmente un estúpido. Siempre actúa con estupidez. Esta servidora de usted no vio a los criados que usted mandó. Sin embargo, con toda seguridad, el Señor no ha permitido que venga usted a derramar sangre y a hacerse justicia por su propia mano. Quiera el Señor que todos los enemigos de usted y todos los que procuran hacerle daño corran la misma suerte que Nabal. Y ahora le ruego a usted que estos regalos que yo le he traído sean repartidos entre los criados que le acompañan, y que perdone usted a esta servidora suya. Ciertamente el Señor va a mantener a usted y a su dinastía en el poder, ya que usted lucha por la causa del Señor, y en toda su vida no sufrirá ningún mal.
Si alguien lo persigue a usted e intenta matarlo, la vida de usted estará segura bajo la protección del Señor su Dios. En cuanto a los enemigos de usted, el Señor los arrojará como quien tira una piedra con una honda. Así pues, cuando el Señor haga realidad todo lo bueno que ha anunciado respecto a usted y lo nombre jefe de Israel, no tendrá usted el pesar ni el remordimiento de haber derramado sangre inocente, ni de haberse hecho justicia por su propia mano. Y cuando el Señor le dé a usted prosperidad, acuérdese de esta servidora suya. David le respondió: bendito sea el Señor, Dios de Israel, que te envió hoy a mi encuentro. Y bendita seas tú por tu buen juicio, porque hoy has evitado que yo llegue a derramar sangre y hacerme justicia por mi propia mano. Pero te juro por el Señor, el Dios de Israel, que ha evitado que yo te haga daño, que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, mañana no le quedaría a Nabal ni un solo varón vivo. Luego David recibió de manos de ella lo que le había llevado y le dijo: puedes irte tranquila a tu casa. Como ves, he atendido a tus razones y te he concedido lo que me pediste. Cuando Abigail volvió a donde estaba Nabal, vio que éste se hallaba celebrando en su casa un banquete digno de un rey. Estaba muy contento y completamente borracho. Por eso ella no le dijo nada hasta el otro día. A la mañana siguiente, cuando ya se le había pasado la borrachera a Nabal, Abigail le explicó claramente lo ocurrido. Y Nabal sufrió un ataque repentino que lo dejó paralizado. 10 días después, el Señor lo hirió de nuevo y Nabal murió. Cuando David supo que Nabal había muerto, dijo: bendito sea el Señor que me ha vengado de la ofensa que me hizo Nabal. Me ha librado de hacer lo malo y ha hecho recaer la maldad de Nabal sobre Nabal mismo. Después David envió a Abigail una proposición de matrimonio. Y cuando los criados de David llegaron a Carmel para hablar con ella, le dijeron: David nos ha enviado por usted, porque quiere hacerla su esposa. Abigail se inclinó hasta tocar el suelo, en actitud de reverencia, y contestó: yo soy una simple servidora de David, dispuesta a lavar los pies de sus esclavos, si él así lo ordena. Después de haber dicho esto, se preparó rápidamente y, acompañada por 5 criadas, montó en un asno y se puso en camino tras los enviados de David, y se casó con él. David se casó también con Ahinoam de Jezreel, y las dos fueron sus mujeres. Saúl había entregado su hija Mical, la mujer de David, a Paltí, el hijo de Lais, que era de Galí. Palabra de Dios. El capítulo número 25 del primer libro de Samuel nos habla acerca de la historia, en primera instancia, de la muerte del profeta Samuel. El profeta Samuel es el que inicia la era profética en Israel, que va a cerrarse con la muerte de Juan el Bautista. Sí, eso lo hemos explicado aquí muchas veces. La era profética termina
empieza con Samuel y termina con Juan el Bautista. La era profética es necesaria o era necesaria para poder ungir a los reyes de Israel según el mandato y según el orden establecido por Dios. Samuel ungió como primer rey de Israel a Saúl, que todavía está gobernando en este capítulo 25, y ungió después a David. Natán es el que unge a Salomón, ¿verdad? Y Juan el Bautista unge a Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, como el último rey de Israel, el último, el definitivo, en el que Dios Todopoderoso cumple la promesa de darle un heredero en el trono de Israel hasta la eternidad al rey David, a este rey David que estamos viendo. Muere Samuel y el pueblo de Israel guarda luto nacional y lo entierran en Ramá. David se va para el desierto de Param, allá dura un tiempo y es cuando ocurre la historia que nos relata el capítulo 25 del libro de Samuel, que continúa hablándonos acerca de un hombre llamado Nabal, muy parecido a Epulón, el de la parábola del el rico y el pobre Lázaro. Creo que fíjense que Jesús, digamos, toma este ejemplo de esta clase de personas que tienen un gran poder económico, un gran poder, digamos, social, y que en vez de disfrutar de ese poder, en vez de darle gracias a Dios y de ayudar a las personas que lo necesitan, como Nabal o como Epulón, se dedican a glorificarse a sí mismos. Vemos cómo la riqueza de Nabal es expresada en que tenía 3,000 ovejas, 1,000 cabras, tenía negocios en la ciudad de Carmel. Ahí estaba trasquilando las ovejas, y en el tiempo de la trasquilación de las ovejas era un tiempo, digamos, como la cosecha. ¿Sí? Lo que para los agricultores era el tiempo de cosecha, de recoger la cosecha, en los tiempos bíblicos, trasquilar las ovejas era su equivalente. Y había muchos banquetes, había abundancia. Es por eso que David, y no solamente eso, sino que Nabal nos dice que era descendiente de Caleb, era judío, de la tribu de Judá. ¿Sí? Caleb es de la tribu de Judá y Josué era de la tribu de Efraín, que son los dos testigos que permanecen fieles cuando Moisés los envía a 12 espías a ver la tierra prometida antes de entrar, ¿verdad? Y nos habla del carácter de Nabal, de que es un hombre rudo, de mala conducta, mal geniado, grosero. Su mismo nombre, que aparece en la Biblia, significa estúpido. Era un hombre que no era sabio, que no era prudente, que no era astuto, y que aunque conocía las normas protocolarias, las normas de hospitalidad, las normas de reciprocidad, no le daba la gana de respetarlas. Confiaba mucho en sus riquezas, confiaba mucho en su poder económico, y eso hacía que fuera un hombre déspota. Y Dios lo había bendecido con toda esta riqueza y con la riqueza más grande. En estos tiempos, en este momento de la historia de Israel, no se habían escrito los salmos, no se habían escrito los proverbios.
si el libro de Proverbios no existía? Viene a existir en épocas de Salomón, ¿ya? Pero aquí es donde comienza a configurarse, de todas estas experiencias comienzan a configurarse los dichos. Y Nabal tenía la riqueza más grande que Dios le puede dar a un hombre en vida. Y es una esposa sabia, y es una esposa prudente, y para remate una esposa hermosa. Porque Abigail es una de las pocas mujeres que en la Biblia la describen como hermosa. Otra fue Raquel. Y también hay otra, ahora no me acuerdo, son tres. Esther. La reina Esther, Raquel, la amada de Jacob y Abigail. Vean que son tres mujeres importantes. Raquel es la mamá de José, que termina siendo visir de Egipto, y de Benjamín, que es la tribu de donde sale Saúl, que es el actual rey de Israel, en capítulo 25. Vemos cómo este hombre tenía una mujer hermosa e inteligente. Aquí la inteligencia tiene que ver mucho con la sabiduría espiritual. Vemos cómo David, después de haber protegido las ovejas y a los pastores y trabajadores de Nabal, durante el tiempo que estuvieron en el desierto, no le robaron nada, no dejaron que nadie se metiera con ellos, o sea, hicieron un trabajo de vigilancia. Lo mínimo que espera es un obsequio de agradecimiento. David tenía 600 hombres y estaba necesitado de recursos, estaban en el desierto. Es que tenían una necesidad material real. Era un ejército de 600 hombres que estaba huyendo del rey Saúl. Se habían dedicado a proteger la riqueza de Nabal, y lo mínimo que esperaban era un obsequio de agradecimiento por este servicio. Que no había un contrato, porque en esos tiempos todavía no existía este concepto de vigilancia privada. Pero es que David era David, y lo vamos a dar cuenta de que todo se sabía. A pesar de que no existía Facebook, ni WhatsApp, ni El Heraldo, ni Noticias Caracol, ni CNN, las noticias acerca de David, de sus hazañas, David era un héroe nacional. David era un hombre reconocido ya como un gran vencedor de Israel, y había ganado muchas batallas, había liberado una ciudad que había sido atacada por los filisteos. Entonces Nabal, con su riqueza, debía saber a quién le estaba hablando. ¿Sí? Y vemos cómo él amablemente envía 10 hombres, le recuerda todo el servicio prestado y le pide una ayuda. Le pide un reconocimiento. Sabe que este hombre ha visto la riqueza de este hombre, y lo que le está pidiendo es una colaboración para poder mantenerse ellos. Son 600 hombres. Y cuando estos muchachos llegan donde Nabal, fiel a su estupidez, que lo marca en el nombre, los trata muy mal. No reconoce a David, lo trata con desprecio, pone en duda de dónde viene, cuál es su intención, lo ve como un aprovechado, ¿sí? Y lo trata de esclavo. Es que la ofensa es fuerte, ¿ya? Porque él pudo haber dicho, bueno, yo no he solicitado la protección de David, pero bueno, ya que él me la otorgó y yo tengo abundancia, pues vamos a enviarle este obsequio de agradecimiento. Y ahí sí cuadrar si se pueden reunir él y David para concertar ya un contrato
de protección más formal. Eso hubiese hecho un hombre inteligente y astuto. No sabemos si Nabal era fiel a Saúl, y así como el edomita en su momento se prestó para atacar a David, Nabal sentía un desprecio bien grande por David, por serle fiel a Saúl. ¿Listo? Entonces vemos cómo esto hace que David se sienta altamente ofendido, a tal punto de querer y de jurar que si al día siguiente, que Dios lo castigara, si al día siguiente él no acababa con todos los varones de la familia y de la casa de Nabal. O sea, él iba a hacer un barrido. ¿Sí? ¿No sabes quién soy yo? Me estás rebajando a ser un esclavo de Saúl. Listo, yo te voy a comprobar quién soy yo. David se llena de ira, de una ira incontenible, pierde la conexión con el Espíritu Santo y le ordena a sus hombres ir a acabar, a arrasar con Nabal y con toda su gente. Por lo menos aquí se habla de los varones, no está hablando de mujeres y de niños. Varones. Ahora, si David está hablando de todo varón de la casa de Nabal y hay niños, pues me imagino yo que también iban a llevar de la masacre. David no tiene la misma consideración con Nabal que la que tuvo con el rey David. Al rey David lo ve como el ungido del Señor, lo perdona, ¿sí? Y trata de demostrarle de que él ha sido fiel. Como Nabal no es de la realeza, es un simple dueño poderoso de ovejas, lo ve como un inferior y trata de aplicarle a su manera la justicia de su elección como rey. O sea, yo también soy un ungido del Señor, entonces me estás ofendiendo y tú no eres nada, entonces yo voy a arrasarte. ¿Sí? Entonces es ahí cuando Abigail es informada de la situación por uno de sus criados, que se ha dado cuenta que David ya ha movilizado a sus 400 hombres para venir a acabar con toda la casa de Nabal. No se nos dice que si Nabal tenía un ejército defensor, no lo tenía, porque si no, no hubiera necesitado de los hombres de David para proteger sus ovejas y su riqueza. Vemos cómo Abigail sí conoce la situación, sí evalúa la gravedad del asunto, sabe que la van a llevarse por el bulto a todo el mundo, y entonces decide, sin decirle a su marido, que ella en el fondo ella lo tiene como estúpido, como necio. ¿Ya? No sabemos las condiciones en que Abigail y Nabal llegaron a ser esposos. Muchas veces en el antiguo cercano oriente esto sucedía por ya convenciones o por jugadas estratégicas entre familias. Vemos cómo ella prepara un regalo, un obsequio bien grande, a escondidas de su esposo, envía a los criados hacia adelante y luego sigue ella. Cuando ve a David, se acerca, se inclina, le pide permiso para hablar, se echa la culpa de la situación y le pide perdón a David. Utiliza la inteligencia, las palabras dulces. Le recuerda a David cuál es su llamado en la vida por parte de Dios. Que en vez él de vengarse por su propia mano, deje que sea el Señor quien acabe con sus enemigos. Ella lo conoce muy bien porque utiliza la frase donde le recuerda: en cuanto a los enemigos de usted, el Señor los arrojará
como quien tira piedras con una honda. Obviamente ese dato o esa frase va asociada a la hazaña de David con Goliat. ¿Listo? Entonces ahí podemos entonces ahí ver cómo la historia de David se conocía en todo Israel. Ella utiliza todo esto para convencer a David de que su ira, su sed de venganza, lo que al final era a perjudicarlo en el futuro cuando el Señor lo colocara en el reino de Israel, en el reinado de Israel. La gente le iba a tener desconfianza, la gente le iba a tener miedo, e iba a empezar su reinado con una mancha de sangre inocente, porque el único que tenía la culpa de esa ofensa era Nabal, no sus criados, no los hijos de sus criados, no sus hijos, no sus familiares, solamente Nabal. Y Abigail astutamente se echa la culpa y le ofrece un sacrificio o un obsequio para resarcir el maltrato que Nabal le hizo a David. También es astuta en el sentido de que ella le dice que este regalo es para sus muchachos, no para él. De tal manera que lo que hace es no centrar en David las cosas como tratando de sobornarlo o comprarlo, sino de reconocer el trabajo de sus muchachos. No, mira, ustedes trabajaron, nos prestaron un servicio, aquí está lo que ustedes realmente se merecen de parte de nosotros. Acéptenlo. Ella se inclina, hace muchos gestos de humillación, no se deja llevar por el orgullo y la soberbia de ser una mujer hermosa y de ser la esposa de un hombre rico, muy rico, y entonces lo que hace es venderse. También se vende. Uno habla mal de su esposo, ¿sí? Habla mal de su esposo. Le confiesa a David las fallas de carácter de su marido, ¿sí? Y que él pague en algún momento, no por mano de David, sino por Dios mismo, que posteriormente iba a hacer así. Esto sucede, David recibe el gesto de humildad, el gesto de petición, ojo a esto, mediación que hace Abigail, no solamente por Nabal, no lo hace por Nabal, lo hace por la gente, por sus siervos, por sus trabajadores, por los hijos de los trabajadores, por todas las personas que estaban a cargo de Nabal. No tanto por Nabal, porque ella en todo el relato expresa la intención de que sea Dios quien castigue a Nabal y no sea David, que por mano propia, por venganza, manche el reinado glorioso que Dios tiene preparado para ella. David se va, regresa, dándole gracias a Dios por haberse encontrado con esta mujer sabia que evitó que él manchara su vida espiritual, pecara contra Dios de manera fuerte y comenzara su reinado mal. También vemos cómo Abigail encuentra a su esposo en lo que más sabía hacer: jartar, embriagarse y darse banquetes de rey. A Nabal no lo iba a hacer pobre la ayuda, la asistencia que le estaba pidiendo David. David estaba pidiendo asistencia no para él solo, no para hacerse rico él, sino para sostener a esos 600 hombres que eran pobres, que habían estado y que habían sido despreciados por Saúl y por la sociedad y por el estamento de ese momento. Entonces vemos cómo Abigail espera de que Nabal se le pase la borrachera al día siguiente y luego lo pone al tanto del peligro que generó y que estuvo a punto de sufrir él y toda su familia. Ahí el Señor lo hiere y lo deja
quieto, lo deja bloqueado por 10 días, en los que Nabal se da cuenta que ninguna de sus riquezas le sirve para estar saludable. En esos 10 días Nabal, yo creo que tuvo que reflexionar acerca de que ninguna riqueza, ningún poder, ninguna fama, nada que el hombre persigue en estos tiempos y por los cuales entrega su alma al diablo y desobedece firmemente a Dios, le sirve si no tiene salud. Y eso lo da única y exclusivamente Dios. Y a los 10 días lo vuelve a herir y Nabal se muere. Y en su ataúd no se llevó su grandeza, su soberbia, ni las 3,000 ovejas, ni las 1,000 cabras, ni todo el dinero y el poder que había acumulado Nabal. No se lo metieron en el ataúd, ni se lo pusieron en la tumba. Se fue desnudo como llegó al mundo. Y con esto Dios fue el que vengó la ofensa que le hizo al rey David, sin que el rey David cometiera el pecado mortal de la venganza. Luego vemos cómo David, al enterarse, no salía en el noticiero Caracol, ni en RCN, ni en el Heraldo, pero se enteraban en Israel de todas las cosas que pasaban. Se entera de la muerte y la viudez de Abigail y le pide que sea su esposa, acordándose de las palabras de ella, que prácticamente se hizo lobby. Cuando usted esté en su reino, pues acuérdese de mí, de esta sierva. Y es así como ella le pide, es pedida en matrimonio por el rey David, que reconoce en ella la sabiduría, reconoce en ella la hermosura, reconoce en ella que era valiosa, ¿sí? Y la convierte en su primera, en su primera esposa realmente, porque Mical, aunque había sido prometida a David, Saúl después se la había entregado a otro hombre, que es con lo que termina el capítulo. Y David también se hace esposo de Ahinoam de Jezreel y de otras, al final tiene 8 esposas. Pero, aunque David es fiel a Dios en muchas cosas, vamos a ver más adelante cómo también comete errores gravísimos que marcan el futuro de su reinado y el futuro de Israel. Y cómo el tener muchas esposas, porque era un hombre apasionado, hace de que tenga muchos problemas y la espada y la tragedia en su familia no se aparten de él, para la gloria de Dios. Bueno, en los textos auxiliares vamos a ver cómo la sabiduría que contiene el enojo, ¿sí? Vámonos a el Evangelio de San Lucas, capítulo 9, versículos del 51 al 58. Del 51 al 58. Dice: Jesús reprende a Santiago y a Juan. ¿Sí? Pensemos de algo, de la ira. Cuando algo nos lleva a sentir una ira tan grande que queremos que las cosas se resuelvan a nuestra manera. Dice: cuando ya se acercaba el tiempo en que Jesús había de subir al cielo, emprendió con valor su viaje a Jerusalén. Envió por delante mensajeros, fíjense, igualitico, que fueron a una aldea de Samaria para conseguirle alojamiento. Iba a pasar por Samaria, pero los samaritanos no quisieron recibirlo, porque se daban cuenta de que se dirigía a Jerusalén.
Cuando sus discípulos Santiago y Juan vieron esto, le dijeron: Señor, ¿quieres que ordenemos que baje fuego del cielo y que acabe con ellos? Pero Jesús se volvió y los reprendió. Recuerden que Jesús es rey, representa a David, pero también es Dios. ¿Sí? Están los dos juntos, o sea, las dos cosas se juntan en Cristo. Él es descendiente de David, él representa al rey David, pero también es el siervo doliente del Señor, el siervo doliente de Dios. Tiene la sabiduría de Dios que no la tenía David por completo, ¿no? Luego se fueron a otra aldea. Mientras iban de camino, un hombre le dijo a Jesús: Señor, deseo seguirte a donde quiera que vayas. Jesús le contestó: las zorras tienen cuevas y las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Palabra del Señor. Este pasaje nos recuerda la misma necesidad que tenía el rey David y por la cual le pidió ayuda a Nabal. Jesús iba para Jerusalén, pero quería pasar por Samaria, no quería darse la vuelta que siempre hacían los judíos para no meterse por Samaria. Y envía, así como David le envió a Nabal unos mensajeros, Jesús envía a unos mensajeros para que le encuentren alojamiento en Samaria. No encuentra hospitalidad en esta aldea. Y cuando los discípulos Santiago y Juan se enteran, su reacción es la reacción del David del capítulo 25 de el primer libro de Samuel. Señor, si tú quieres, nosotros podemos ordenar que caiga fuego del cielo y los acabe a todos. Fíjense, Santiago y Juan tenían la misma actitud vengativa del rey David. Ya que no fuiste hospitalario conmigo, voy a acabarte a ti y a todos los varones de tu casa. ¿Sí? Igualitico. Pero Jesús aquí es Abigail. ¿Por qué? Los reprende. Porque aunque no está escrito en el Evangelio, se supone que él les habrá dicho: toda ofensa contra mí no se puede responder con violencia y con agresividad total. Ellos querían acabar una aldea completa, así como David quería acabar la casa de Nabal totalmente. Dios al final lo que hizo fue acabar con Nabal solito, sin meterse con más nadie. ¿Ya? Y luego fíjense, ¿por qué seguimos hasta el versículo 58? Porque nos damos cuenta que Jesús está expresando que tiene necesidades materiales. Que aún los animales tenían donde recostarse, tenían lugar donde quedarse. Pero Él, que es el Rey de Israel, Él que es el Hijo de Dios, Él que ha trabajado durante 3 años mostrando señales y prodigios, ni siquiera los samaritanos quieren recibirlo. El desprecio del pueblo de Israel en su conjunto con Dios, con su Dios, es bastante visible. Y que si Jesús pidió alojamiento en Samaria era porque tenía la necesidad, tal y como la tenía David en el capítulo 25 de Primera de Samuel. Listo, aquí está la ofensa, aquí está el agravio. Vamos ahora a ver cómo la mujer sabia, cómo la historia de Abigail y posteriormente la de Betsabé marcan al rey Salomón para escribir este versículo que viene. Vámonos a Proverbios capítulo 31, versículos
del 10 al 31, la importancia de la mujer sabia, la importancia de la mujer de Dios, la importancia de la mujer activa, la señora de la casa, la ayuda idónea que Dios pensó y le puso al hombre. Dice, mujer ejemplar no es fácil hallarla. Nabal tenía una mujer ejemplar, hermosa e inteligente. Vale más que las piedras preciosas. Su esposo confía plenamente en ella y nunca le faltan ganancias. Ahí está Nabal. Brinda a su esposo grandes satisfacciones todos los días de su vida. Va en busca de lana y lino y con placer realiza labores manuales, cual si fuera un barco mercante. Es una mujer de comercio. Fíjense que desde la antigüedad la mujer hacendosa, la mujer emprendedora existe. Obviamente no existía el computador, no existía el marketing, no existía la alta gerencia, no existía eso, ¿ya? La mujer dueña de su hogar se encargaba de que su hogar funcionara bien. Trae de muy lejos sus provisiones. Antes de amanecer se levanta y da de comer a sus hijos y a sus criadas. Inspecciona un terreno y lo compra. Comerciante, inversora de bienes raíces. Y con sus ganancias planta viñedos. Era una mujer planificadora. Se reviste de fortaleza y con ánimo se dispone a trabajar. Cuida de que el negocio marche bien, es una CEO. Y de noche trabaja hasta tarde. Con sus propias manos hace hilados y tejidos. Siempre le extiende la mano a los pobres y necesitados, lo que hizo Abigail. No teme por su familia cuando nieva, pues todos los suyos andan bien abrigados. Ella misma hace sus colchas y se viste con las telas más finas, o sea, tiene glamour. Su esposo es bien conocido en la ciudad y se cuenta entre los más respetados del país. Ella hace túnicas y cinturones y los vende a los comerciantes. Se reviste de fuerza y dignidad, se reviste de fuerza y dignidad. No pierde la dignidad mostrando hasta su segundo apellido en OnlyFans. Y el día de mañana no le preocupa. Habla siempre con sabiduría. La sabiduría que presentó Abigail frente a David para bajarle el enojo fue grande. Y da con amor sus enseñanzas. Está atenta a la marcha de su casa y jamás come lo que no ha ganado. Es una mujer honrada. Es una mujer que Dios la bendice, que Dios le da de comer todos los días porque es honrada. Sus hijos y su esposo la alaban y le dicen: mujeres buenas hay muchas, pero tú eres la mejor de todas. Los encantos son una mentira. La belleza no es más que ilusión. Pero la mujer que honra al Señor es digna de alabanza. Abigail terminó siendo una de las reinas de Israel. Alábenla ante todo el pueblo. Denle crédito por todo lo que ha hecho. Palabra de Dios. Ahora vamos a ver la importancia de las palabras amables. Vámonos ahí mismo. Proverbios capítulo 15, versículos del 1 al 7. Muy importante para todos nosotros. Ahora que estamos en una contienda política en que todo el mundo se ofende, en que todo el mundo quiere destruir al que no está en su movimiento político, el que no piensa como yo ni acepta lo que yo, entonces es esto, es lo otro, y todo aquí en Colombia se quiere resolver a las malas, violentamente, a través de la violencia. Fíjense la situación que nos dice Proverbios 15 del 1 al 7.
Dice, la respuesta amable calma el enojo. Eso fue lo que hizo Abigail. La respuesta violenta lo excita más. Eso fue lo que hizo Nabal. De la lengua de los sabios brota sabiduría. De la boca de los necios, necedades. El Señor está en todo lugar vigilando a los buenos y a los malos. Estaba vigilando la acción de Nabal y por eso lo castigó. La lengua amable es un árbol de vida. La lengua amable es un árbol de vida. Abigail con su lengua y con sus palabras amables y humildes le salvó la vida a toda su casa. La lengua perversa hace daño al espíritu, que era lo que hizo Nabal. El necio desprecia la corrección de su padre. El que la atiende demuestra inteligencia. Gran abundancia hay en casa del hombre honrado, pero al malvado no le aprovechan sus ganancias. Lo que estamos diciendo de Nabal cuando quedó esos 10 días inmóvil, viendo cómo nada de su dinero le sirvió para poder recuperar la salud. Los sabios esparcen sabiduría con sus labios, los necios con su mente hacen todo lo contrario. Palabra de Dios. Ahora vamos a ver cómo en Cristo, cómo el Señor Jesucristo, una mujer lo preparó para su muerte. Cómo Abigail, se representa en María de Betania. Vámonos a el Evangelio de San Juan, capítulo 12, versículos del 1 al 8. Dice, 6 días antes de la Pascua, Jesús fue a Betania, donde vivía Lázaro, a quien él había resucitado. Allí hicieron una cena en honor a Jesús. Jesús es David, recuerden. Marta servía, como siempre, y Lázaro era uno de los que estaba a la mesa comiendo con él. María trajo unos 300 gramos de perfume de nardo, puro, muy caro, y perfumó los pies de Jesús. ¿Recuerdan lo que hizo Abigail? Y después estaba dispuesta a hacer cuando le propusieron matrimonio. Lavaré los pies de los siervos de mi Señor si Él lo pide. Y dice, y perfumó los pies de Jesús, luego se los secó con sus cabellos. Eso es adoración pura y perfecta, porque el perfume simboliza no solamente preparar a Jesús para su muerte, sino representa la presencia del Espíritu Santo. Entonces Judas Iscariote, que era el que de los discípulos iba a traicionar a Jesús, dijo, ¿por qué no se han vendido este perfume por el equivalente al salario de 300 días para ayudar a los pobres? Pero Judas no dijo esto porque le importaran los pobres, sino porque era ladrón. Ahí se las dejo. Este evangelio se está cumpliendo en estos tiempos. Y como tenía a su cargo la bolsa del dinero, robaba de lo que echaban en ella. Jesús le dijo, déjala, pues lo estaba guardando para el día de mi entierro. A los pobres siempre los tendrán entre ustedes. Siempre va a haber pobre, siempre va a haber pobreza, siempre va a haber necesidad. Con tener un gobierno que evite la generación de riqueza, no se va a acabar la pobreza.
Y todo el que habla y dice y se jacta de que justicia social y equidad, es la gente que, como Judas Iscariote, es la que menos les importa en los pobres. Pero a mí no siempre me tendrá. Palabra del Señor. Para terminar, vamos a leer Mateo, capítulo 27, versículos del 45 al 56. Como Jesús ya no es tanto el rey David, sino es Abigail, porque su muerte nos trajo a nosotros el perdón y él asumió sobre sí la ira, la venganza y el castigo que el Padre tenía preparado para todo descendiente de Adán. Dice: desde el mediodía y hasta las 3 de la tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. A esa misma hora Jesús gritó con fuerza: Elí, Elí, lema sabactani, es decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ya ahí Jesús no siente al Padre como su amoroso Padre, sino como su verdugo. ¿Sí? Algunos de ellos, de los que estaban allí, lo oyeron y dijeron: este está llamando al profeta Elías. Al momento, uno de ellos fue corriendo en busca de una esponja y la empapó en vino agrio. La ató a una caña y se la acercó para que bebiera. Pero los otros dijeron: déjalo, a ver si Elías viene a salvarlo. Jesús dio otra vez un fuerte grito y murió. En aquel momento el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron y los sepulcros se abrieron, y hasta muchas personas santas que habían muerto volvieron a la vida. Entonces salieron de sus tumbas después de la resurrección de Jesús y entraron en la santa ciudad de Jerusalén, donde mucha gente los vio. Cuando el capitán y los que estaban con él vigilando a Jesús vieron el terremoto y todo lo que estaba pasando, se llenaron de miedo y dijeron: de veras este hombre era hijo de Dios. Estaban allí mirando de lejos muchas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea y que lo habían ayudado, como Abigail ayudó a David. Entre ellas se encontraban María Magdalena, María la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Palabra del Señor. Entonces, fíjense que Cristo al final termina siendo Abigail, en el sentido de que medió para que Dios no nos destruyera a nosotros como humanidad, sino que lanzó toda su ira, toda su furia y todo el castigo que tenía preparado para nosotros sobre su propio Hijo, para la gloria de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.